Muchas gracias. Le damos ahora la palabra al licenciado Rodrigo Olvera. Gracias. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Yo quisiera empezar a comentar la importancia misma del ejercicio de tener 16 años ininterrumpidos de hacer una evaluación del estado de la situación de los derechos humanos laborales en el país, como lo ha venido haciendo el Centro de Reflexión y Acción Laboral. Estos informes no es solo una recopilación de información, una simple recuperación que podría hacerse con una visita a una hemeroteca, por ejemplo. Son 16 años de mirar la realidad laboral y no desde cualquier óptica. Es no solo la óptica a favor de las personas que trabajan, trabajadores y trabajadoras, sino desde la mirada específica de los derechos humanos, que ha sido, yo creo que la intuición genial detrás de la misma existencia del Centro de Reflexión y Acción Laboral. Juntar lo educativo, lo organizativo, lo jurídico y las herramientas, discursos y estrategias de derechos humanos, todo para buscar vida digna para las personas que trabajan. Y estos informes son una herramienta a la que ya nos hemos acostumbrado, que esperamos año con año, y que tiene una importancia, porque lo que nos han enseñado en el Centro de Reflexión y Acción Laboral es que nadie defiende lo que no conoce. Y no solo, digamos, en la idea de cuáles son los derechos abstractos. No podemos modificar la realidad laboral de este país si no la conocemos. Y por eso la importancia de este esfuerzo sostenido durante 16 años de mirar desde una mirada compasiva, utópica y a favor de las personas la situación laboral del país. Y 16 años que cubren 12 años de administraciones del PAN y 16 años de administraciones neoliberales en el país. Y entonces nos permiten estos 16 informes consecutivos del CEREAL ver un panorama de reiteraciones estructurales, pero también nos permite ir detectando dónde se va modificando la práctica. Vemos entonces las continuidades y reiteraciones, y a veces pareciera que no tiene mucho sentido porque se está diciendo lo mismo. El gobierno nos está jodiendo, el gobierno está incumpliendo la ley, el gobierno está provocando mayor sufrimiento, precariedad, miseria. Pues sí, cada año decimos lo mismo. Pareciera que no tiene sentido. Pero tiene sentido justamente por la reiteración, porque nos queda entonces claro que no es un accidente, no es una mala suerte, no es que no salieron los resultados como se esperaba, es el resultado ineludible de una decisión política de Estado. Y esto queda documentado en 16 años ininterrumpidos. El CEREAL, dentro de su acompañar a los trabajadores y las trabajadoras, ha llegado a una expresión que yo quiero repetir una vez más. Es una política de violencia de Estado, la política laboral de estos gobiernos. Y sin embargo, comparando informe con informe, vemos también cómo no solo los trabajadores y trabajadoras ajustan sus estrategias, también lo hace el sector empresarial y la clase política. En este sentido, coloco el contexto de la reforma laboral. La reforma laboral lo que está haciendo es tratar de legalizar, sigue siendo ilegal desde una visión de derechos humanos, pero tratar de aparentar que es legal las prácticas que se han venido denunciando durante 15 años. El outsourcing, los contratos colectivos de protección patronal, la arbitrariedad en el registro de sindicatos, la injerencia en la vida interna de los sindicatos, la llamada paz laboral, que es una paz de los sepulcros, porque no es una paz debida a la justicia y a la negociación colectiva auténtica, sino es una paz impuesta mediante la negativa de tramitar emplazamientos de huelga, mediante presiones, mediante despidos, mediante criminalización de la protesta obrera.
Este es el sentido de la reforma laboral. No es nada nuevo, es lo que ya hemos estado viviendo, pero es quitar o tratar de quitar una herramienta de la lucha de los trabajadores, que es la lucha jurídica. Sabemos perfectamente que las trabajadoras y los trabajadores no solo tienen la lucha jurídica como herramienta de lucha, pero también es su herramienta. Y este es el espacio que se les quiere arrinconar. Manuel nos invocaba esta lucha que es interesantísima de la huelga de la Estrella. Y es importante porque fue un cambio de estrategia patronal. Fue tratar de darle la vuelta a los derechos colectivos de los trabajadores y las trabajadoras mediante un recurso de derecho mercantil como es el procedimiento de quiebra. Y decir que el derecho mercantil es más importante que el derecho laboral, lo cual en cualquier persona con un mínimo de conocimiento legal es una aberración. Pues estamos en el país de las aberraciones por una cultura antiobrera y antisindical. Y lo peor es que esto lo implementa una junta de conciliación y arbitraje. Los trabajadores del sindicato lograron ganar esta lucha. Y sin embargo, en la reforma laboral se modifica el capítulo de terminación colectiva de trabajo para establecer la quiebra como una causa de terminación colectiva. Y se establece un procedimiento especial que no es ni el procedimiento de conflicto de naturaleza económica ni el procedimiento de huelga. Es un procedimiento sumario, sin muchas capacidades de defensa, donde bastará hacer justamente lo que hicieron en este caso. Y eso está en la reforma laboral. ¿Qué hacer? Si algo han mostrado también los informes del Cereal es la persistencia de la dignidad obrera, la persistencia de la lucha, la persistencia de búsqueda de alternativas. Y tocará, así como se han adaptado los grupos empresariales y partidistas, tocará también al movimiento obrero y a quienes son solidarios y solidarias con el movimiento obrero mexicano, modernizar sus estrategias. Todavía está en disputa la reforma laboral, están presentados los amparos. Creemos que por las condiciones políticas de este país es muy probable que la Corte y el Poder Judicial en general se inclinen por salvar la reforma laboral, como hicieron con la reforma de la ley del ISSSTE, pero hay que seguir dando esa batalla y hay que darle publicidad y hay que ir informando cómo va evolucionando. Hay que renovar las estrategias sindicales, hay que renovar y profundizar la formación obrera. A mí me parece que uno de los grandes riesgos del retorno del PRI a la presidencia de la República es el retorno a esta cultura servilista que se basa sobre todo en la falta de formación, la falta de educación crítica. Y por eso el primer ataque de esta nueva administración va sobre el magisterio, en cuanto a educadores y educadoras y en cuanto a trabajadores de la educación. Si esta idea es correcta, nos toca a nosotras y a nosotros profundizar nuestros esfuerzos limitados, pequeños, pero indispensables por la formación, por la educación, y no cualquier tipo de educación, la educación crítica, la educación liberadora. A fin de cuentas, me parece que México está en un escenario de implementar reformas que ya demostraron su fracaso en todo el mundo. Las reformas que se implementan ahora son las reformas de los 90 en toda Latinoamérica, que mostraron su fracaso. Y son las reformas de primera generación laboral en España. Y España, se anunció en esta misma semana, acaba de romper el récord de 6 millones de personas en paro por esta necedad de romper con la estabilidad en el empleo como una estrategia de garantizar la supuesta inversión del capital. Y detrás de todo esto, y me parece que no hay que olvidarlo nunca, sí hay elementos técnicos, hay elementos económicos, pero detrás de todo esto está si nos creemos seriamente o no
que necesitamos construir una sociedad que respete todos los derechos de todas las personas. Se firma y se aprueba una reforma constitucional en materia de derechos humanos en 2011 y se están aprobando reformas constitucionales y reformas legales que van en contra de los derechos de las personas. La reforma laboral dice de palabra que busca el trabajo decente, que incluye una remuneración adecuada. Y ahí están los datos estadísticos. Va para abajo y la reforma laboral va a hacer que sea todavía más grave la precarización de las personas que trabajan. Se dice que se busca la democracia del país y se refuerzan las estructuras corporativistas para impedir el sindicalismo independiente, auténtico y combativo. Estamos regresando a la cultura de la mentira descarada, de decir para afuera que estamos haciendo un esfuerzo por mejorar, por tener un país justo, y realmente reforzar las estructuras políticas, económicas y legales para someter en la esclavitud al pueblo de México. Eso es, y no otra cosa, lo que está documentando este informe 16º en el conjunto de los 16 informes del CEDEAL. Es una estrategia decidida, deliberada, perversa, de sometimiento del alma del pueblo de México. Está en nosotros mantener la lucha, mantener la fuerza, mejorar, y si una vez logró romperse la estrategia del liberalismo económico, es una muestra de que lo podemos lograr otra vez. Ese es el esfuerzo y está basado, insisto, desde el conocimiento del cereal, en una visión utópica y una visión compasiva. Queremos realmente que toda persona pueda tener la dignidad de construir su vida con libertad, con justicia y con fraternidad. Ese es el impulso, y es un impulso que no ha sido derrotado ni aun con toda la perversidad de la reforma laboral. Gracias.